Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, estoy acá reflexionando acerca de los sucesos que están ocurriendo en el país y más allá del pensamiento o el análisis en particular, estoy tratando de llevarlo al plano personal a ver en qué medida las personas tenemos actitudes similares a los gobernantes. En este momento estamos viendo que las autoridades nacionales tienen conflictos múltiples con diputados, senadores, políticos opositores, con los gobernadores. Ahora hay una disputa por la coparticipación de una de las provincias argentinas y una deuda que es anterior. Y yo realmente, cuando también veo las peleas anteriores, eh, pienso en esas personas conflictivas que han tenido problemas con todos. Y, y a veces siempre digo, ¿cuál es el tenor del problema? ¿Cuál es la característica de la discusión? Si resulta que todos se pusieron en contra de esa persona y le están haciendo una especie de bullying, en este caso para no dejarlo gobernar, o la persona viene con un ensañamiento hacia el resto del mundo queriendo tomar venganza. Y claro, acá estamos hablando de una escenografía o un panorama dentro de lo político, pero la política es parte de la vida, es parte de las personas, y lo que es un tema respecto de administrar un Estado y de tener relaciones como es acá el sistema en Argentina, con los estados que conforman el Estado Nacional, que es el Estado o los estados provinciales, los gobernadores que son electos en esas zonas del país por la voluntad popular, y el presidente que también es electo por la voluntad popular. Entonces yo me imagino o hago un recuerdo de en algún momento que me tocó ser jefe de contaduría, que no era obviamente el presidente ni de la empresa, ni el que mandaba, pero sí el que tenía a cargo un sector. Y en ese momento yo podría hacer esa similitud de a las personas a las que trabajaban conmigo y que estaban técnicamente a mi cargo, pero que en el fondo hacían caso hasta cierto punto, eh, lo que las indicaciones que yo podía dar, pero yo lo que reconocí en su momento era que para saber mandar o saber dirigir hay que tener no solamente conocimientos técnicos, sino hay que saberlo pedir, saberlo decir, crear una empatía entre la persona que va a recibir la orden y quien está dando la orden, y tener como una autoridad de otro tipo que no haga que quien recibe la orden esté subestimando, ¿no? De hecho, la frase que a mí me contaban que se decía era, bueno, este pendejo, ¿qué se cree que es? Porque justamente yo era muy joven y tenía una experiencia que no era demasiado extensa, yo tenía 25 años, y estaba tratando con gente de 35, de 40, y claro, aquel que directamente veía en mí algo de ellos cuando eran más jóvenes,
y que podían tener esa cuota de reconocimiento a lo que yo sabía, porque yo ya tenía un título y venía con innovaciones que no todo el mundo quería aceptar y no todo el mundo quería aplicar. Entonces, esas personas me daban una mano y también me aconsejaban y decían, bueno, que tu postura, a ver, no te encorves en el escritorio, tener una mirada más firme, habla pidiendo por favor, pero con cierta autoridad. Hay muchos consejos que me los acuerdo así, como si me los hubieran dicho ayer. Y una de las cuestiones que siempre me aconsejaban es no pelearme, por más que la otra persona esté buscando un problema en concreto, no pelear y no reaccionar. Entonces yo recuerdo dos situaciones así concretas, aunque fueron muchas. Una fue el hecho de estar cerrando un balance, hacer un ajuste y la persona que yo tenía a cargo me cambiaba el ajuste, iba a sistemas, iba y volvía. Y en definitiva fue agarrar el teléfono, porque estábamos en oficinas separadas, llamarle y decirle, a ver, ¿qué estás haciendo? ¿No? Realmente, no, bueno, pues no estoy de acuerdo con tu ajuste. Bueno, yo decía, ¿por qué no conversarlo? Y una palabra fue trayendo la otra y bueno, salieron a relucir los resentimientos y de ahí pasamos a los insultos. Y ahí se pudrió todo porque se cruzó el límite, ¿no? de la ofensa que tenía la otra por el lugar a donde yo la había mandado. Pero el verdadero problema estaba en su cuestionamiento de aceptar que yo tenía el mando y había una figura, ¿no? Que ella decía, mi jefe es el señor Rodríguez, no sos vos. Pero Rodríguez me había nombrado a mí como su jefe. Entonces yo tenía que estar aclarando, decir, a ver, Rodríguez, estamos acá todos juntos. ¿Quién es el jefe? ¿Soy yo o usted? Y si usted me delega a mí y yo tengo que decir algo, le tengo que ir a decir a usted que le diga a esta persona que me haga caso. No, ella tiene que comprender que el jefe soy yo. Pero, ¿qué pasó con la pelea? La verdad que me hizo, si ya no era popular, porque no tenía carisma o no era simpático, o no me prendía por una cuestión de propia naturaleza o de mi juventud, o no sé, de algunas cuestiones que son de carácter social, que a mí no me gustaban y no formaba parte de la manada. Así me decía otro de mis jefes, que era el auditor, decía, bueno, si tenés que mantener cierta distancia para que esa jefatura funcione, trata de hacerlo, aunque no parezcas antipático. Evidentemente, como autocrítica, tengo que decir que no me salía ser demasiado simpático. Entonces, claro, se fueron juntando un montón de cosas que sí eclosionaron. ¿Qué pasó con ese episodio? Después de eso, empezaron a surgir malas contestaciones y provocaciones, ¿no? Entonces, a ver, en la discusión que tuve en primera instancia, yo tenía 25 años, fue con una chica que tenía 35. No, yo desde mi punto de vista, sí, había pasado a mayores, pero para mí había quedado ahí. Evidentemente, después el trabajo que había hecho en la divulgación de esta chica hacia los otros muchachos que también tenían 35, 40 años, y había dicho que yo le había faltado el respeto. Bueno, en mi descargo yo dije, mira, me faltó el respeto a mí y no es ojo por ojo, diente por diente, pero en el fragor de la discusión vos tenés derecho
a pasarte de la línea, prácticamente cuando alguien viene y te pega un sopapo. ¿Qué vos qué vas a decir? Oh, caramba, me está pegando. ¿Qué hago? ¿Le respondo? No, vos reaccionás, le respondés y listo. Pero convengamos que dentro de la gravedad de los hechos, nadie le tiró un sillazo a nadie, nadie sacó un arma. Fue una cuestión de palabras, una discusión, punto. Pero a veces salen los justicieros, los que salen a la defensa, en este caso de quien era su amiga, ¿no? Y yo recuerdo haber ido a pedir información acerca de un balance, porque yo dependía de cobranzas, pagos, ventas, de todos los sectores operativos. Yo necesitaba documentación para poder cerrar el balance. Me acuerdo del señor, yo todas estas historias las tengo en un libro que se llama Alter Ego, con los nombres cambiados, pero bueno, vamos a suponer que el señor se llamaba López García. Él se llamaba algo parecido. Era un muchacho también de 10 años mayor que yo, que había sido arquero de Ferrocarril Oeste y se jactaba así de sus proezas deportivas y bueno, en ese momento parecía, estaba robusto un poco por obeso y otro poco por musculoso, porque seguía haciendo deporte. Y claro, ahí el tema del oficinista y del no oficinista es un tema aparte que estaría bueno tratarlo. Pero lo cierto es que en ese momento cuando le voy a pedir algo, me empezó, ya te lo doy, pasa dentro de un rato, pasa dentro de 5 minutos, a los 5 minutos volvía, y más o menos me estaba haciendo como, andá a tocar el timbre a la esquina y volvé, y bueno, y toco el timbre y no hay nadie. Entonces me planteé y le dije, bueno, mira, dame las cosas de una vez por todas porque así no es la cosa, no es por acá. Entonces me dice, mira que yo no soy, la chica se llamaba Silvana, vamos a ponerle Silvana. Igual no creo que nadie se entere. A ver, en este momento no hay una cuestión legal porque estas son cosas que pasaron en el año 87, pero no me gusta exponer a nadie. Entonces me dice, no te hagas el vivo, mira que yo no soy Silvana. Entonces ahí estás en el minuto fatal, digo yo, o pegás media vuelta y evitas un problema mayor y después vas a tu casa y estás pegándole al aire, hablando con la almohada, diciendo lo que tenía que haber pasado, o das un paso hacia adelante y te podés caer en el abismo o directamente cambiar esa imagen de lo que no era, porque claro, yo también hacía deportes, practicaba artes marciales y claro, el estereotipo igual era del el contador tímido con anteojitos y flaquito, porque yo era mucho más delgado, joven, y bueno, la visión de esta persona era una, y en ese momento yo le digo, no, vos no sos Silvana, vos sos peor que Silvana, pedazo de gordo, y todo lo que viene, y ahí se armó una trifulca en el medio de la oficina, donde hubo escenas de pugilato, empujones, gente en el medio, bueno, la clásica, no le pegues, no le pegues, digo, no, esto sigue afuera, les digo, ahora cuando eran las 5 de la tarde, salíamos a las 6, vamos a arreglarlo en la calle. Bueno, ahí hubo algo que fue un temor, un temor, no sé, yo calculo porque lo echaran, porque le había costado conseguir trabajo, porque, no sé, había una visión de esos años, no sé hoy el mercado laboral, me parece que se extendió la edad, pero alguien de 35 años y no teniendo un estudio o una instrucción, como en este muchacho, era casi como quedar fuera del mercado de trabajo. Hoy hay ciertas actividades o ciertas profesiones que se pueden estudiar ya siendo mayor. Obviamente 35 años era una persona muy joven, yo era mucho más joven,
Y en definitiva, ahí hubo algo que aflojó toda la atención. Hubo una reunión con el dueño era bastante violento, tenía sus cosas, pero en ese momento estuvo muy bien y dijo, yo lo necesito a los dos, son dos tontos, yo necesito que ustedes trabajen, pero lamentablemente si vuelve a ocurrir algo así, lo voy a tener que echar a los dos. Pónganse de acuerdo, hablen, y a partir de ahí, hubo una olla a presión para que esas cosas sucedieran. Nunca me había pasado en trabajos anteriores, lo que pasa es que tampoco tenía tanta experiencia en un puesto de jefatura, y ellos venían también con una historia con los jefes anteriores, que yo me enteré después, porque siempre eran personas jóvenes que tenían que mandar o dirigir, y bueno, había algo de su parte. Si yo le voy a cargar la cuota de responsabilidad que tenía que ver con lo que sucedió. Pero de mi lado estaba eso que tenía que aprender, que para poder mandar, dar órdenes, demostrar que las cosas se hacen de determinada manera, tiene que haber así como una suerte de ser alguien agradable, que hable firme, que explique las cosas, y que la última instancia sea descubrir, a ver, psicológicamente por qué el otro no las quiere hacer y romper esa barrera. Cuando no se hace, porque obviamente yo en ese momento, mis únicos estudios eran ciencias económicas, no tenía idea de otras cosas más que que podía venir de lo intuitivo, y claro, había falta de experiencia personal también, de tratar y conocer a la gente, y del otro lado veían un vacío energético, veían más a un niño con alguna dificultad de comunicación, pero que sí sabía mucho, que a un jefe de Contraloría. Llevándolo de vuelta a lo que es a la política actual, sí, pareciera que la persona que tiene que mandar y conducir las riendas del país está más cerca de ser un niño que está tomando venganza, ¿no? Y que agarró las riendas del poder porque tiene el cargo máximo del país, cosa que yo no tenía. Pero quién sabe, una de esas, en ese momento el dueño me decía, bueno, mira, tomá la decisión y echá a vos a quien te parezca y tomá a la gente que vos quieras, y quizá con esa cuota de infantilismo, ¿no? Y por una cuestión de venganza personal, te estoy hablando de tener 25 años, que ya era bastante grandulón, no es que voy a decir que 25 era un niño, pero bueno, un niño de 10 años no está en esa posición, ni laboral, ni social. Entonces, en el momento, desde los 20 y pico, que podés tener acceso a un puesto laboral, y si tuvieras un puesto de trabajo que te da poder, y quizá te agarre esa tentación de tomar venganza con quien no te hizo caso, con quien te agredió, con quien te contestó mal, y así un montón de cosas. Pero la conclusión es que esa venganza también es temporal, porque vos podés tener aliados al principio y dicen, qué bueno, este vino por el orden. Pero un día tu aliado dice, este se revira y mañana hace lo mismo conmigo. Entonces, no siempre va a ser tu aliado, porque hay momentos que va a tener cierto temor de que hagas lo mismo. Y quien te da la cuota de poder, si para el caso mío hubiera sido el empresario, en este caso fue el voto popular, en el caso de las autoridades de nuestro querido país,
hay un momento que quien te da el voto te lo va a sacar. Porque, imagínate, pienso en el presidente de la compañía en la que yo trabajaba, que confía en mí, que dice tener razón, todos estos son unos sátrapas que a cada contador le hicieron la vida imposible, toma decisiones, y yo me excedo, no solamente traigo gente nueva, sino que empiezo a todo el que lo veo que me mira torcido, fuera, fuera, fuera. El empresario va a decir un momento, no, che, para, me quedo con los otros, vos sos peor que los otros al final. Y bueno, en este caso tenemos una persona que aparenta saber mucho de algo, que es de economía, pero le falta roce social, le falta la comprensión de lo que es una familia, de una pareja, de tener una cercanía con niños, aunque no sea padre, no importa, la puede tener. Entonces yo veo una persona desarmada emocionalmente que se lo han hecho notar durante toda la vida, porque esas expresiones así tan extrañas o raras, que resulta ser entre grotescas y violentas, hablan bastante de alguien quebrado. Pero no nos olvidemos que no le podemos poner una cuota de compasión a alguien que toma dos decisiones hoy porque se le ocurrió y automáticamente te dejó sin trabajo, te dejó sin obra social, sin seguro del auto, sin alimentos y sin medicamentos. No, no, no. La pena se la podés tener a alguien que está en esa situación, pero que no hace daño al prójimo. Conclusión de esta reflexión así un poco combinada, partiendo de la base de la actualidad, yendo a mi experiencia personal, yo digo, ¿cómo evolucionó lo mío después de ese aprendizaje? Y cualquier tipo de tentación a tener venganza hacia alguien porque me hizo algo fue como descartada. Yo lo que puedo hacer es como decir, no soy quien para hacer justicia, puedo decir, porque la justicia la hace Dios o lo hacen los hombres, pero lo que sí digo, el acto de justicia que puedo hacer cuando me cruzo con alguien de esas características, como la gente que no me hacía caso, decir, bueno, tengo primero analizar en qué estoy fallando y aprenderlo, y si sigo fallando, decir, bueno, este no es un puesto para mí, y si eso continúa con el tiempo y me pasa solamente con esa persona, seré incompatible con esa persona y sí, tendré que, de la forma más elegante posible, hacer que tome su camino y que yo tome un camino. Posterior a esto, a mí me pasó de trabajar en otros lugares y después en forma independiente. Y en forma independiente no tengo gente a cargo en forma directa, pero sí he participado en empresas cuyos empleados estaban en sectores que respondían a contaduría y con los cuales teníamos una comunicación diaria porque siempre había alguna cuestión técnica que resolver y la cuestión técnica, bueno, iba más allá porque había una relación personal, bueno, el cómo estás, cómo te sentís, si te salió mal, no te preocupes que lo arreglamos, que lo corregimos, toma nota, bueno, toda una serie de experiencias que me hizo ser no tan duro para, para con los demás y eso me dio la posibilidad a mí de ser a mi nivel un líder razonable, ¿no? A través del conocimiento, a través de los buenos modales y de la comprensión de las otras personas que, bueno, tienen también su mundo
y tienen sus frustraciones, sus logros, sus días de gloria y también sus momentos oscuros. Lo que ocurre es que cuando esto pasó, yo ya tenía 40 y la gente que tenía a cargo tenía 25, 28, 30. Entonces, las cosas habían cambiado por una cuestión de edad y era muy razonable. Bueno, esperemos que las cosas en el país mejoren, que todo esto se termine y que tenga un final feliz para los protagonistas políticos y también para nosotros que somos los que terminamos sufriendo las consecuencias. Muchas gracias y será hasta el próximo video.